La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Después de que Venustiano Carranza derrotara a las fuerzas zapatistas y villistas, pudo convocar un congreso. La intención era corregir las fallas que había en la Constitución de 1857 y dictar una nueva que velara por los intereses de todos los mexicanos, sobre todo de los vulnerables. Para ello, era el conocido como Congreso Constituyente. Se formó con gente que provenía de distintos sectores sociales en 1916. Las reuniones se llevaron a cabo en el Gran Teatro Iturbide, en Querétaro. Los participantes se dividieron entre radicales y renovadores. Los primeros no coincidían del todo con las ideas de Carranza, mientras los segundos sí. A pesar de las diferencias, lograron coincidir en la defensa de los derechos de los trabajadores y del territorio nacional. Como consecuencia, se logró una constitución innovadora en todo el mundo, pues fue la primera en establecer garantías sociales, como se muestra en los artículos 27 y 123. Se ratificó el sistema de elecciones directas y se decretó la no relación presidencial. Se presumió definitivamente la vicepresidencia. Se dio mayor autonomía al Poder Judicial y más soberanía a las entidades federativas. En este marco se creó el municipio libre y se estableció un ordenamiento agrario en el país relativo de la propiedad de la tierra. Entre otras garantías, la Constitución vigente determina la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita. También comentaba la jornada de trabajo de máximas 8 horas y reconoce a la libertad de expresión y libertad de asociación de los trabajadores. Pese a sus cambios, la nueva Constitución dejó intactos algunos posicionamientos consagrados en la interior de la Constitución, algunos de ellos relativos del Poder Judicial. El decreto en el que se ordena que se promulgue por bando solemne la Constitución de 1917 establece que Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber que el Congreso Constituyente, reunido en esta ciudad el 10 de diciembre de 1916, en virtud del decreto de convocatoria del 19 de septiembre del mismo año, expedido por la primera jefatura de conformidad con lo prevenido en el artículo 40 de las modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron al decreto del 12 de diciembre de 1914 dado en Veracruz, adicionando el Plan de Guadalupe. Del 26 de marzo de 1913 ha tenido a bien expedir la siguiente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, entre los 3 órdenes diferenciados del gobierno: orden federal, orden estatal y orden municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Asimismo, fija las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones, en que el poder se asienta y establece, en tanto que pacto social supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo mexicano. La Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia que incluyó derechos sociales expresados en los artículos 3, 27 y 123,
producto de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución Mexicana. En total, el texto constitucional cuenta 9 títulos que contienen 136 artículos y 19 transitorios. El texto sigue los lineamientos clásicos de las doctrinas políticas al contar con una parte dogmática que abarca los primeros 39 artículos y establece derechos y obligaciones, y una parte orgánica contenida en los 98 artículos restantes y que define la organización de los poderes públicos. Tuvo como precedentes la Constitución de Apatzingán de 1814, la Constitución de 1824 y la Constitución de 1857. Respecto a esta última, en términos del sistema político, los cambios principales se encuentran la eliminación de la reelección del presidente de la República y del cargo del vicepresidente, así como la creación del municipio. El 31 de enero de 1917, tras 2 meses de debates, el constituyente cerró sesiones. El 5 de febrero promulgó la nueva Constitución con el nombre Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero 1857, que entraría en vigor el 1 de mayo del mismo año. Ese mismo día se publicó el Diario Oficial de la Federación, debido a que inicialmente la intención fue reformar la Constitución vigente. La nueva Constitución tomó como base fundamental los ordenamientos de 1857, especialmente lo referente a los derechos humanos, aunque ya no lo menciona como tales, sino como alude a los llamados garantías individuales. También agregó varios puntos del programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 y que muchos más cambios para ajustarse a la nueva realidad social del país. Finalmente, del proyecto de reformar la Constitución del 57 derivó una nueva Constitución. También la forma de gobierno. Por otro lado, en cuanto a la parte orgánica de la Constitución, la forma de gobierno siguió siendo republicana, representativa, democrática y federal. Se refrendó la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, y el legislativo continuó dividido por 2 cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. La Constitución de 1857 inicialmente eliminó al Senado, el cual fue reinstalado en 1875. Está compuesta por 136 artículos divididos en 9 capítulos, los cuales se encuentran subdivididos en capítulos. La Constitución está conformada por 2 partes, conocidas como dogmática y orgánica. El título primero. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. En su parte dogmática, la Constitución de 1917 establece de manera no limitativa los derechos y libertades con los que cuenta el pueblo mexicano. También establece las limitantes a la acción del poder público frente a los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional. El título primero está dividido en 4 capítulos, que contiene 38 artículos. Capítulo número 1. Habla sobre los derechos humanos y sus garantías, del artículo 1 al 29. El capítulo 2, de los mexicanos, artículo 30 al 32. Capítulo 3, de los extranjeros, artículo 33. Capítulo 4, de los ciudadanos mexicanos, del artículo 34 al 38. Artículo 1.
reconoce que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, y que no podrán suspenderse salvo en los casos y bajas condiciones establecidas en la misma Constitución. Obliga a las autoridades mexicanas a respetar y proteger los derechos humanos y además prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Prohíbe la esclavitud en el país y protege a los esclavos que ingresan a territorio nacional. Prohíbe todo tipo de discriminación. El artículo 27 habla sobre las propiedades de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional. Corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo a la propiedad privada. Parte orgánica. La parte orgánica de la Constitución de 1917 enuncia la organización de los poderes públicos con sus respectivas competencias, así como la idea de la soberanía nacional y la forma de gobierno. Además, contiene un capítulo que indica las partes integrantes de la Federación. En esta parte también se consagra la división de poderes y se señalan las responsabilidades de los funcionarios públicos. Título segundo. El título segundo está dividido en 2 capítulos que contienen 10 artículos, del 39 al 48. El capítulo 1 trata de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a un régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación. El título tercero está dividido en 4 capítulos, que contienen 58 artículos, del 49 al 107. El capítulo 1 trata de la división de poderes. El capítulo 2 trata del poder legislativo. El capítulo 3 trata del poder ejecutivo y el capítulo 4 trata sobre el poder judicial. El artículo 87, el juramento del presidente, protestó: guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo del presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y así no le hiciere que la nación me lo demande. El título cuarto contiene 7 artículos, del 108 al 114, y trata de responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado. Los artículos más relevantes del título cuarto son: artículo 108, establece quienes son considerados funcionarios públicos. Artículo 109, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados expedirán las leyes de responsabilidades y sanciones de los servidores públicos. El título quinto contiene 8 artículos, del 115 al 122, y trata de los estados de federación y de la Ciudad de México. Los artículos más relevantes del título quinto son: artículo 115. Los estados adoptarán para su régimen inferior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa. El municipio libre establece los lineamientos de gobierno, obligaciones de los municipios. Título sexto. El título sexto contiene un artículo, el 123, que trata del trabajo y de la prevención social. El artículo 123 nos habla que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo,
Conforme a la ley, este artículo comprende todo lo referente a lo laboral. Artículo 123 nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Este artículo tiene 2 puntos importantes. Número 1, la duración de la jornada máxima será de 8 horas. Punto número 2, queda prohibida la utilización del trabajo de menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. El título séptimo contiene 11 artículos, del 124 al 134, y trata de prevenciones generales. Uno de los artículos sería el artículo 133, las leyes supremas de toda unión son las leyes de la Constitución y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. En caso de que las constituciones estatales contradigan alguna de estas leyes, los jueces en los estados aplicarán las leyes de esta Constitución. El título octavo contiene un artículo, el 135, que trata de las reformas de la Constitución. El artículo 135, la presente Constitución puede ser adicionada o reformada por la ley. Establece los requisitos para realizar las formas. Título noveno. El título noveno contiene un artículo, el 136, que trata de la inviolabilidad de la Constitución. Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En 102 años de la promulgación de la Constitución de 1917, la Carta Magna ha tenido casi 700 reformas que han modificado el texto original desde ese año. En total se han realizado 229 decretos de reformas a la Constitución y solo 22 artículos de los 136 que constituyen Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se mantienen intactos. Durante los sexenios de 6 presidentes, desde Miguel de Madrid hasta Enrique Peña Nieto, es decir, en los últimos 36 años, se hicieron 486 modificaciones a la Carta Magna. Aunque la Constitución de 1957, la división de poderes ya estaba establecida, la reforma estableció la Constitución de 1917. Reforzó la clásica tripartita de poderes públicos: ejecutivo, representado por el presidente de la República; legislativo, representado por el Congreso Nacional, dividido por el Senado y la Cámara de Diputados; y judicial, representado en la Suprema Corte de Justicia. Además, ratificó el sistema de mociones directas y cedió más soberanía a las 32 entidades federativas del país. Fue la primera a nivel mundial que contenía las mayores aportaciones a nivel jurídico en derechos sociales, como el reconocimiento a los derechos laborales de los trabajadores, a la libre organización de los trabajadores, así como la duración de la jornada laboral y el salario mínimo. También estableció el derecho de los ciudadanos a la educación laica, gratuita y obligatoria. Se reconoció la libertad de expresión, la libertad de cultos, y se anunció las características de la propiedad privada y la expropiación por causa de interés público. Esto quiere decir que los derechos de la sociedad y de la nación están por encima de los derechos individuales. Y siempre buscando garantizar la inclusión de todos los ciudadanos. A pesar de ellos, representa un baluarte de la democracia en nuestro país y una herencia viva de la lucha revolucionaria.
A 100 años de la promulgación, la Constitución Mexicana de 1917, recordamos los logros que se encuentran promulgados.